a todos, bienvenidos una semana más a Discas, tu podcast de referencia sobre discapacidad. Y hoy tenemos a una invitada genial. Pero antes de nada, voy a saludar a mi compañera de Discas. ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Hugo. Buenas tardes, gente, ¿cómo estáis? Yo la verdad es que estoy contenta. Ha empezado a llover muchísimo aquí en Madrid, pero oye, no me puedo quejar. Yo estoy contenta. Espero que vosotros también. Pues genial, yo también. Yo siempre estoy contento. Soy una persona muy contenta. Pero soy una persona muy contenta con una parálisis facial, lo cual es un poco raro, pero bueno, soy así. Y bueno, vamos a pasar ya directamente a la invitada. Hoy tenemos a una creadora de contenido, escritora y una persona con síndrome de Tourette. Y ella es Sara Roa. ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Pues genial, genial. Vamos a ir pasando, vamos a ir diciéndote algunas de las preguntas que tenemos. Tenemos un montón. Va a girar todo en torno al síndrome de Tourette para aprender más contigo. Así que la primera pregunta es una que hacemos a todo el mundo, todos los que vienen, y es ¿a qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces en general? ¿Qué haces en la vida? Pues em, soy auxiliar de enfermería y tanatopractora, Ujú. pero ahora mismo no estoy pudiendo trabajar, entonces, bueno, en un parón. Bueno, como mucha gente, por desgracia. Pero bueno, Ya, Sara. vale. Y te vamos a preguntar también para romper el hielo y entrar en el tema del discas de hoy, ¿qué es el síndrome de Tourette? Para quien no lo haya escuchado, a quien le suene de pasadas. Em, pues el síndrome de Tourette es un trastorno del neurodesarrollo que se desarrolla en la infancia y adolescencia y que, bueno, su signo más notorio son los tics, tanto vocales, que es hacer sonidos o decir palabras o frases, em, y, y motores, que es hacer movimientos o gestos, todo de forma involuntaria. Vale. Esto, muy importante para el que nos esté escuchando, nos esté viendo. Evidentemente, Sara tiene síndrome de Tourette. Lo digo porque vais a estar escuchando teniendo los tics y demás, para que lo sepáis. Es evidente esto, pero lo digo por si alguien no lo sabe aún. Y la siguiente pregunta que yo quería hacerte es si es igual el síndrome de Tourette para todo el mundo que lo tiene o si hay diferentes grados, niveles, si varía el síndrome de Tourette en función de la persona. Y sí, no, no hay dos personas con síndrome de Tourette iguales. No todos responden a la medicación, no todos responden a la misma medicación. Eh, no se puede tratar a dos personas que tengamos síndrome de Tourette de igual forma, entonces no. La respuesta corta es no. Hmm. En tu caso, por ejemplo, el síndrome de Tourette, exactamente a ti, ¿en qué te afecta? Eh, a mí en todo, a la hora de comunicarme, a la hora de moverme, em, eh, eh, no sé. Ah, pues a ver, era todo el tema Pero, por de... ejemplo, hay gente con Tourette que puede conducir, hay gente que no, yo entro en los que no, eh, depende. Tiene que ver con los reflejos también. Los reflejos se puedas tener. No, si tú tienes un movimiento involuntario, yo, por ejemplo, Claro, hice el psicotécnico y lo que hacía era, te ponen los mandos y yo lo que hacía era soltarlos o dar volantazo, pues me decían, pues eres un peligro, obviamente. la verdad que sí tiene sentido, claro, tiene sentido. ¿Y hay algún tratamiento? ¿Se puede curar a día de hoy? O sea, ¿cómo se trata actualmente? Pues no tiene cura.
pero se trata con medicación, aunque hay gente que no le funciona. Y se está ahora em, investigando, se están investigando parches, pulseras, se están investigando, bueno, se está empezando a hacer la estimulación cerebral profunda, pero está muy, eh, es- está muy al principio todavía, o sea, no, un Sí. poco precario. O sea, Es que que es queda... curioso, ¿no? Al final, em, la medicina para según qué, en enfermedades raras, en síndromes tal vez no conocidos, o quizá que no se conocen tanto, a día de hoy siguen bastante infrainvestigados y al final es una reivindicación importante, oye. Síndrome de Tourette es una enfermedad rara. Es decir, no es una enfermedad común, es una enfermedad rara. Sí, algunos de sus fenotipos se están reconocidos como enfermedades raras o poco comunes. Vale. Tengo una pregunta que se me ha ocurrido ahora. Yo soy una persona que improvisa mucho las preguntas. Y es que has dicho antes una cosa que me ha parecido muy interesante, y es que surge, o no sé si a ti o en general, surge en la adolescencia. ¿Cuándo surge el síndrome de Tourette? O sea, es decir, ¿es en la adolescencia? ¿Es de nacimiento? ¿Es algo que...? Es genético hereditario, Ujú. pero se desarrolla en la infancia o adolescencia eh, antes de los 18 años, para que se Ah, considere Tourette. no lo sabía, es curioso. Bueno, vamos a seguir con la entrevista. Esta es una pregunta un poco más compleja para desarrollar, si quieres. ¿Cuáles crees que son los prejuicios o estigmas más peligrosos o más grandes que hay hacia las personas con síndrome de Tourette? ¿Qué prejuicios tiene la gente en la cabeza que son equivocados cuando se habla de Tourette? Em, Creo que em, el hecho de que hay mucha gente que piensa que los tics se pueden controlar de alguna manera o que son una especie de reflejo de quiénes somos en realidad y no es así para nada. Claro, esto es una cosa de la personalidad, que hemos hablado antes, pero es así, yo también estaba equivocado en eso, yo pensaba que algo de personalidad reflejaba y no es así, ¿no? Para nada, no, vale, vale. Vale. Y has comentado antes que suele diagnosticarse ya entre la adolescencia tardía y la adultez temprana, a los 18 años más o menos. Y con respecto a esto, como persona con síndrome de Tourette, ¿cómo te afecta a ti tanto en la infancia como en la adolescencia? Se puede diagnosticar también siendo niño. Lo que pasa que eh, ahora se está diagnosticando más, pero sí que tienen que ser casos como muy claros de que no, de que tienes que cumplir ciertos criterios de diagnóstico y así. Pero, pero bueno, y a mí me afectó, pues yo no, yo empecé con un tic en el cuello y otro en los Ajá. ojos. Y a partir de ahí fue como hacia arriba, ¿no? Eh, el problema es que yo no sabía qué es lo que le pasaba a mi cuerpo y entonces no sabía explicar que no podía no hacer algo. Mm. ¿Y cómo, O sea, cómo lo llevó el...? yo Sí, decía, sí. tengo que hacer esto con el cuello, pues no lo hagas. Es que no puedo no hacerlo. Buah, claro. ¿Y esto cómo te afectó en tu entorno, bueno, pues en tu infancia, tu adolescencia?
bullying, acoso o se ayudó bien en tu entorno familiar? ¿Tú cómo lo viste? Yo estaba muy metida en mi burbuja, Ujú. eh, escribiendo diarios, preguntándome por qué a mí no entendía nada de lo que de lo que me estaba pasando. Entonces intentaba explicárselo a mis padres. Mis padres tampoco lo entendían porque nunca habían oído hablar de eso, entonces no salía de ese bucle. Al final, creo que es algo con lo que todas las personas que nos hemos salido de la norma nos afecta, ¿no? Especialmente en una etapa tan vulnerable como es la adolescencia, incluso antes. Yo recuerdo también escribir un montón y creo que nadie se libra de esa etapa en la que te metes en tu burbuja, ¿no? Porque al final tú ves que la gente está viendo, pero no te sientes comprendido del todo, ¿sabes? Ujú. Claro, Sí. esto estaba pensando ahora, claro, no estabas en tu burbuja y demás. ¿Contactaste o has intentado contactar con más gente con síndrome de Tourette para sentirte o acompañada o entendida? ¿O no has hecho eso? Em, una vez diagnosticada, sí. Mm, Sí, fui a Asturias a conocer a una mm, chica con síndrome de Tourette, sí. vale. ¿Y tú cuándo te diagnosticaron? ¿Cuánto tardaron? A mí tardaron bastante, sí, me diagnosticaron ya de mayor de edad. Me empezó a los 5 años, pero hasta que fui mayor de edad no me diagnosticaron. Vale, vale. Bueno, seguimos con la entrevista. Tenemos ahí esta pregunta que me parece interesante y es, no sé si ves muchas series o películas y demás, si crees que se representa bien o mal el síndrome de Tourette en series, en películas, en cualquier medio, bueno, o en libros también, donde sea. ¿Tú crees que hay una buena representación o no? ¿O aún queda mucho por hacer? Em, Queda mucho por hacer, Ya me pero imaginaba. sí que hay cositas que vienen en una película que yo creo que va a ayudar a mejorar la comprensión sobre el síndrome de Tourette. Poco, pero sí. La película esta, ¿no? La ha salido ahora Incontrolable, sí. incontrolable, correcto. No la he visto aún, no la he visto. No ha Tengo que salido, verla. sale en abril. Ah, pues por eso no la he visto. Creo que hay una peli que tiene ya como muchísimos años, como 10 años, llamada Tok Tok, que habla Mm, de la salud mental y representaba también el Tourette, recuerdo. Quizá no sé si de una manera muy estigmatizante o qué, pero recuerdo que ahí estaba. Pero bueno, ya sabemos que aquí, en materia de enfermedades raras y discapacidad, las representaciones audiovisuales todavía tienen muchas grietas. Así que ¿Conoces la película? ¿Tú? ¿La película Tok Tok? ¿La conoces? He oído hablar de ella, pero No, no la veas. no me No, no hace he querido no, ver. falta. no la veas, no la veas. Yo la vi en el cine hace mucho tiempo Ay, y desde la ignorancia te hace gracia. Cuando eres consciente de lo que están hablando, ya no te hace tanta gracia. Es como, pues es una película para gente normativa, para reírse de la salud mental, pues gente con tics, gente con síndrome de Tourette, y hacen como, pues eso, Claro, hacen es que especie. el problema es que perdón, el Sí, sí, problema es adelante. que siempre se solía llevar hacia el rumbo de la comedia, Claro, entonces, la gente se lo tomaba así, claro, sí, sí, sí. porque no tenían otra Eh, referencia. Tenemos gente en directo, ¿vale? Estamos en directo ahora mismo y nos preguntan una cosa para ti, que me parece interesante, y es si tú en el colegio o en el instituto, si recibiste algún tipo de apoyo del profesorado y si darías algún consejo al profesorado actualmente.
Consejo al profesorado. Sí, hay muchas asociaciones y muchos padres y muchos niños que em, eh, intentan explicar lo que les pasa, escucharles. Y si alguien quiere ir a dar una charla para que podáis tratar mejor a ese niño, a esa niña o quien sea. Em, yo creo que se debería hacer, em, por lo menos para que sepan cómo actuar en caso de que les dé una tormenta o simplemente en el día a día. Ujú. Genial. Y la otra pregunta que te hacía era si te habían ayudado a ti, los profesores, si te ayudaron en su momento o no. Cuando fui más mayor, algunos. Vale, genial. Vale. Y ahora la siguiente pregunta la hemos hablado un poquito antes de empezar el directo, pero ¿tiene que ver el síndrome de Tourette con la manera de ser de la persona? Es decir, si los actos o reflejos que se llevan a cabo dicen algo de la personalidad o no tiene por qué. No. No, es algo que es completamente involuntario, no es un reflejo de tu personalidad. Ujú. Nos pregunta Dona Gonata que qué son las tormentas, porque acabas de decir tormenta y no sabemos tampoco, yo tampoco lo sé. Vale, Yo, ¿eh? una tormenta de tics, tics, es como una crisis, Mm, ¿vale? Es que te dan muchos tics, tics muy fuertes, muy seguidos y es completamente incapacitante. Vale, ¿y esto tiene alguna, o sea, pasa por algo? Es decir, la tormenta aparece de repente o simplemente hay alguna razón. Em, no tiene por qué, puede ser, a mí a veces me pasa porque yo pienso que porque me toca, pero sí que es verdad que en los niños, por ejemplo, se nota mucho eh, que el Tourette es como que se produce demasiada dopamina. Ujú, Entonces, los niños cuando están muy emocionados por algo, aunque sea algo bueno, no tiene por qué ser estrés o ansiedad, eh, aunque, aunque sea algo bueno, por ejemplo, si tiene una excursión con sus amigos al día siguiente, ujú. cosas así, esa noche están como dopados. Entonces, esa noche no duermen, no paran, no son capaces de parar de tener tics. Tics. Vale. Bueno, nos acaban de preguntar ahora, pues como lo has dicho tú ahora mismo, pero es interesante. De Yaoner nos pregunta en el chat que si durmiendo sigues con tics. Cuando estoy dormida, no. Cuando estoy intentando dormir, sí. Vale, vale. Ostras, joder, estoy aprendiendo un montón de cosas hoy, la verdad. Total. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. La verdad es que yo A soy vosotros. un ignorante. Eh, Esto es curioso porque, claro, cuando estás dormida no. Y me llama la atención porque es como que tu cuerpo entra como en calma o algo así con el sueño y es curioso porque antes de dormir entonces sí que te cuesta dormir, es decir, te cuesta alcanzar el sueño. Sí, el síndrome de Tourette viene con trastornos asociados y uno de ellos es trastornos del sueño. Claro, claro. Tiene sentido, la verdad.
Bueno, vamos a hacerte la pregunta que te hemos hecho antes spoiler fuera de cámara, pero te la haremos ahora, y es si existe el sesgo de género en el síndrome de Tourette, es decir, si se ve diferente a la mujer con Tourette del hombre con Tourette. ¿Hay sesgo de género? Como suele haber más hombres con Tourette, yo, por ejemplo, sí que experimenté el que primeramente me dijeran que no podía tener Tourette porque era una chica y eso normalmente era una cosa de chicos y tal. Pero sí que supongo que sí que existe una pequeña brecha ahí. Yo, como te lo he dicho antes, te lo sigo alucinando con que se te niegue o duden de ti cuando, ¿no? Evidentemente tienes síndrome de Tourette, como yo evidentemente tengo una parálisis social, es decir, se nota y ya está. Pero es curioso que se dude, o sea, no es una cosa que me explota la cabeza. Por cierto, más preguntas. Tenemos mucha gente en el chat preguntando, o sea que hay mucha gente activa, gente muy maja, todos, muy educados. Pero bueno, nos pregunta Pablo TV Reina que si la medicación regula las hormonas como la dopamina. No hay una medicación exacta para el síndrome de Tourette. Entonces nos dan medicaciones que están pensadas para otra cosa, pero que sí que afectan a, a, a las personas con Tourette positivamente, ¿no? Normalmente. Oh, qué curioso eso. Entonces, cada uno tenemos lo que yo llamo nuestro cóctel de medicación, que es un poco lo que nos funciona. eh, pero es todo prueba y error. No hay una medicación que es clara para, para tratar el síndrome de Tourette. Es todo em, medicaciones que están pensadas en principio para otras cosas. También es verdad, yo estaba pensando que me parece increíble. Bueno, es lo que hemos hablado un poco antes detrás de cámaras, ¿no? Que al final estamos en un sistema donde en ámbitos como la medicina el sesgo de género sigue ahí y para según qué patologías, enfermedades, síndromes, que sobre todo tienen que ver con la salud mental, entre otras cosas, pues sigue estando ese todas locas o todas exageradas, ¿no? Así que eso ya dice que todavía queda bastante por avanzar en ese tema. Ujú. Correcto. Y bueno, vamos a hablar de temas más actuales, pero también centrados en el Tourette, y es que tú tienes un libro publicado y ¿qué te llevó a escribirlo? ¿En qué momento te sientas tú y decides, voy a hablar sobre esto? ¿Y de qué trata? Pues yo quería escribir un libro en el que uno de los protagonistas tuviera síndrome de Tourette. Y luego fue cuando pensé, joder, ¿y por qué no hablo de mí, de mi propia experiencia? Entonces cambié todo, todo el relato y, y me basé en diarios que tenía escritos desde los 6 años. Oh, qué guay. Luego también colaboraron 2 psicólogas especialistas en síndrome de Tourette y, y luego están las reflexiones postdiagnóstico, por así decirlo. Yo te tengo muchas preguntas ahora mismo. El libro es, o sea, es narrativo, me refiero, es divulgativo, cuenta una historia, es más explicativo, ¿cómo Pues tienes todo el libro? está dividido en 3 partes. La primera son los extractos de mis diarios de mi infancia y adolescencia, cuando estaba sin diagnosticar, no entendía qué me pasaba, todo eso. Lo segundo es la colaboración con las 2 psicólogas que son especialistas en Tourette. Ellas cuentan
algunos signos, algunos síntomas, los criterios de diagnóstico, todo esto, y yo cuento cómo lo viví yo. Y luego la tercera parte son las reflexiones post-diagnóstico que digo. Concepto importante que no hemos dicho, que digas el nombre de tu libro y cómo se puede conseguir el libro. Se titula Mi mente intergaláctica y está en Amazon. Vale, genial. Mi mente Ya intergaláctica. sabéis. No, ya sabéis, la gente que está en el chat ahora mismo, que somos unos cuantos. Y ahora que llega la Eh, Semana Santa y las vacaciones, ya sabéis. Exactamente. Tengo unas preguntas, vamos a hablar de un tema que quería tocar. De hecho, esta entrevista surge porque me vino a la mente este tema. Es el tema de los trenes DACTA. Lo voy a explicar muy rápidamente para la gente que no lo sepa. Los trenes DACTA, que se dieron hace 2 semanas o así, en una entrega de premios, resulta que mientras estaban entregando un premio, se escuchó de fondo pues una palabra racista, ¿vale? Que provenía de una persona con síndrome de Tourette, ¿vale? Que era el protagonista, bueno, era la persona que estaba basada en la película que hemos tocado antes. El tema es que se ha hablado de si está bien, si está mal, qué es lo que, si es algo racista, si es involuntario. De verdad, si no sabéis lo que estoy hablando, buscarte en el Racta Tourette y vais a encontrarlo enseguida. Y solo quería pues, preguntarte a ti, Sara, cómo viste esto, cómo lo sentiste y qué explicación le das tú a todo esto. Em, John Davidson, que es el hombre en el que es su película, es em, el hombre que tiene síndrome de Tourette, tiene una cosa que se llama coprolalia, que tenemos entre un 10 y un 15% de las personas que tenemos Tourette. Es decir, insultos, palabrotas o cosas que están mal vistas socialmente. Claro, esto es un tipo de tic. eh, entonces es completamente involuntario y no es un reflejo de quiénes somos. No es lo que estamos pensando, no es que el Tourette quite un filtro que nos permita decir lo que pensemos o lo que se nos pasa por la cabeza, así soltarlo sin más. Es que el Tourette tiene una parte saboteadora y es decir lo peor que puedes decir en un momento dado. Y en este caso fue esto, pero estuvo obviamente toda la gala teniendo tics. Y, y a mi entender se explicó un poco que John Davidson estaba en la sala y que tenía Tourette y tal, pero yo creo que no se llegó a explicar eh, como de forma realmente extensa hasta qué punto podía ser dañino eh, Ujú. lo que pudiera salir por su boca, ¿no? Esto es muy interesante porque conviene que se sepa mucho más todo lo que has dicho porque bueno, yo he visto mucha gente criticando a esta persona cuando es totalmente involuntario lo que hizo. Y me estaba pensando, esto que has dicho de Cocrolalia, estaba pensando en que es el Tourette más famoso, por así decirlo, ¿no? Que más se ve en películas, en series, gente insultando, gente diciendo barbaridades y después dicen, no, tengo síndrome de Tourette. Y esa sensación al final, ¿no? De que usar esto como comedia y esto es lo que decías tú antes, ¿no? Al final, esta forma de Tourette no sé, hay muchos prejuicios negativos sobre esto, no sé, o sea, yo creo que debes haberte enfadado bastante con estas formas de ver el Tourette, ¿no? ¿Cómo te sientes tú cada vez que ves este tipo de personajes en series o en películas
que dicen muchas palabrotas, dicen muchas palabras malsonantes. ¿No te sientes como un poco mal cuando sale un personaje así o te sientes representada? ¿Cómo te sientes tú? Em, a ver, yo sí que tengo coprolalia, pero solo lo tenemos de un 10 a un 15% de las personas que tenemos Tourette. Entonces, representarnos a todos así, yo creo que es bastante incorrecto. Entiendo. Wow, a mí me da bastante que pensar, porque es verdad que en TikTok hace no mucho salió un vídeo de dos chicos, un muchacho y una muchacha, que, abro comillas, ¿vale? Imitaban el síndrome de Tourette y para ello se ponían a insultar. De hecho, salieron un par de creadoras de contenido a decir, oye, que esto no está bien porque es estigmatizante, te quiero decir. Y claro, dices, ¿hasta qué punto es estigmatizante? Y por otro lado, estaba pensando que esto es un poco más político, pero a lo mejor los que se quejaban de ese comentario racista son los mismos que critican a ciertas personas que vienen, ¿sabéis? Bueno, yo creo que... Yo es que no lo sé, yo solo sé que he visto mucha gente del mundo anglosajón quejándose de estos comentarios de esta persona y es injusto. Y creo que está bien que lo diga Sara, que diga Sara esto porque al final hay muchos prejuicios y muchos pensamientos erróneos. Sí. Total. A ver, tengo más preguntitas por aquí. Esta pregunta, pues, hablando de escribir, de escritura, de libros, no sé si tú conoces algún libro, aparte del tuyo, que hable de Tourette y crees que puede haber una apropiación de la narrativa de personas que no tienen discapacidad. Es decir, hay gente hablando por ti. ¿Te sientes a veces hablando, o sea, viendo gente hablando por ti? ¿O crees que la gente con síndrome de Tourette sí que tiene voz o tiene altavoz? Em, hay 2 libros, pero son en inglés. Ujú. Uno es de Ivy Meg, que es una activista muy conocida también en el Reino Unido y así. Em, Se llama My Non-Identical Twin. Ujú. Y otro de Sarah Beth, Ujú. Sara con Z, Sara, Beth, que es Enemy for a Brain. Ajá. También es conocida por ser activista sobre el Tourette. Y en España sí que hay un chico que se inspiró en mi libro para crear un libro que se titula Atravesando la tormenta. Qué Ah, curioso, qué curioso. tenemos una pregunta de chat que nos acaba de llegar de Teinisal que nos dice en tu entorno, ¿prefieres que la gente ignore tus tips o que, bueno, que los ignore o, si te pueden, o que te ayuden en algo o simplemente no piensas en ello? Em, Depende del tic-tic. Ujú. O sea, si, mm, si son inofensivos, por así decirlo, prefiero que no se diga nada. Pero si ven que es uno autolesivo, que me estoy haciendo daño o lo que sea, por ejemplo, yo me pego tortazos, eh, pues un estás bien, pues es de agradecer, pero nada más. O sea, Claro, claro, claro. Esto es muy interesante, ahora se me ha abierto un montón de preguntas nuevas. Los tics pueden ser, o sea, pueden llegar a la autolesión. Yo esto no lo sí. sabía. Y esto es habitual, o sea, esto puede pasar en cualquier momento, como puede.
Puede pasar cuando son muy fuertes. En la asociación hay padres de niños que están muy desesperados porque sus hijos lo pasan muy mal con este tipo de tics. Y, bueno, yo en mi caso sí, en mi caso yo he llegado a hacerme mm, quemaduras de segundo grado por fricción, Wow. Ostras. No, moratones, de todo, sí. no tenía ni idea de esto. ¿Es como soy de ignorante? Estoy No aprendiendo te... bastante, la verdad. Cero idea. Sí, claro, porque claro, son tics nerviosos, pero no sabía que llegaban al movimiento, al espasmo de las manos, porque al final son las manos, pero también son o sea, es en cualquier parte del cuerpo, puede tener un tic. Sí, sí. Vale, vale, ostras, pues no lo sabía, la verdad. Y esto, bueno, ya que estamos hablando de este tema, ¿cómo se detiene? Es decir, me explico, ¿vale? Esto es un poco raro. Porque tú, voy a intentar a ver si me explico. Tú cuando tú tienes tics, tú evidentemente tú los dejas fluir, tú tienes el tic y tú lo dejas fluir. Pero si, por ejemplo, ahí te estás golpeando o algo así, esto se detiene simplemente otra Y persona parándote y ya está, te para otra persona o tú continúas o cómo funciona esto, cómo se puede detener un tic, si se puede. no, no, no se puede, o sea, se puede con medicación. Claro. Tenemos lo que llamamos medicación de rescate en Ujú. caso de necesitar más todavía. Y luego están, pues, en casos ya eh, extremos los ingresos, claro. Ujú. Claro. Ostras, pues esto yo lo tenía totalmente desconocido, no sabía esto. Bueno, pues eso. Bueno, antes de pasar al test literario, ¿tienes alguna pregunta más, Sara? ¿Algo que quieras comentar? Pues vamos a seguir hablando un poco sobre las historias que se cuentan, ¿no? Hemos mencionado antes películas como Tok Tok, donde cero unidades de sorpresa, gente no disca intenta representar a personas discas de manera fallida. Así que yo te pregunto, ¿crees que todavía faltan historias sobre Tourette narradas por las propias personas con Tourette? Y creo que sí. Creo que Wow. la gente debería animarse a contar su historia y alzar la voz un poco más, sí. Correcto. Nos preguntan otra cosa muy interesante y es si tú los tics hay alguna forma de preverlos, es decir, o llegan directamente sin, o sea, llegan de forma instantánea. O sea, es decir, ¿hay alguna forma de tradición o no? O simplemente llegan. Eh, existe lo que se existe lo que se llama sensación premonitoria. Ujú. Es como una especie de electricidad que te recorre el cuerpo que tú sabes que te va a pasar, pero no puedes evitarlo. Mm, Pero hay veces que es tan fugaz que ni siquiera te das cuenta. curioso. Bueno, vamos a pasar ahora ya, vamos un poco a relajarnos un poco de Tourette y vamos a pasar a un test literario, preguntas sobre libros, ya sé que te gusta leer, te gusta escribir, entonces algunas preguntas muy de ocio, muy personales sobre literatura. Y vamos a empezar con la primera, que es la más básica de todas, y es ¿cuál es tu personaje literario favorito? Guau. Mm, me has dejado un poco así. eh, un poco
Yo creo que voy a decir Sam, del Señor de los Anillos. Un Buena poco por elección. los tiempos que corren, creo que su forma de pensar de que el bien puede reinar en este mundo es bastante optimista y ba- bastante guay de pensar. Qué bonito, estaba pensando en la película. O sea, la película, el discurso que hace Sam de lo de Dien reina en este mundo, creo que es en Las Dos Torres, si no me equivoco. Mm. Si no lo habéis visto, tenéis que buscar ese discurso de Sam. Muy chulo. Así Pues yo que no he visto nada, todavía El Señor de los Anillos, así que me lo apunto. Tengo muchos clásicos pendientes. muy mal, Sara, muy mal. Muy mal, Mira que no leer o no leer El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos me lo he leído yo 4 de veces. verdad, Soy, Me van a soy, quitar el carnet de lectora, de verdad. yo lo he leído 4 veces, de hecho lo tengo aquí atrás. Aquí lo tengo. Ahí Wow. atrás están los libros de Tolkien, tengo unos cuantos. Pero bueno, en fin, bueno, seguimos a la entrevista con el lío. Seguimos. Eh, sí, ¿Cuál es tema tu género Sam. favorito, Sara? Eh, me gust- me gustan mucho los libros distópicos y los libros sobre la Segunda Guerra Mundial. Me encanta. ¿Algún ejemplo? ¿Algún ejemplo, algún libro que te llame mucho de ese género? Tendría que decir que mi favorito es El Señor de las Moscas. ¿Habéis visto? He visto esta mañana un vídeo sobre ello. No sé, es gracioso como te sigo a ti y a tu pareja, reconozco que no sé quién ha subido el vídeo, solo sé que he visto el vídeo de las dos, con el Señor de las Moscas, con diferentes ediciones, cada una pues tendrá la edición. Entonces, pero sí, un libro que yo no leí en mi adolescencia, buenísimo. El libro Señor de las Moscas, muy bueno. Que por cierto, Muy para que no lo sepa, porque es muy interesante, ¿nos puedes resumir un poquito de qué va el Señor de las Moscas? Porque es una cosa muy llamativa. Em, pues va de unos niños que acaban en una isla desierta y que se intentan organizar al principio para crear una especie de sociedad, pero, pero es muy profundo, tiene muchos matices y eh, va, va sobre cómo cuando se crea un miedo, alguien que te ofrece protección acaba ganando poder. Es un libro, por cierto, yo lo recomiendo mucho, es muy interesante leerlo en cualquier etapa de tu vida porque refleja mucho la sociedad actual, la sociedad de hace 20 años, la sociedad de siempre. ¿No? Es la sensación de que no hemos cambiado mucho, ¿no? Wow, al final las distopías tienen un poco eso, ¿no? Que te invitan a posibles escenarios que tampoco están muy lejos de la realidad, que podría pasar perfectamente si vamos por X camino o por el otro. Correcto. Poco. Sara, te toca preguntar. No, ya te he preguntado cuál es su género favorito, pero bueno. Entonces me toca a mí, pues perfecto, nos hemos liado. Me toca a ti. Ya sabía yo que íbamos a liarnos con Saras y al final me he liado yo. Pero bueno, No nos íbamos a liar, eh, nos hemos liado, gente. ¿cuál es el último libro que has leído? El último libro que he leído ha sido releerme El Señor de las Moscas para hacer el vídeo. Mira, hay gente en el chat que quiere participar en estas preguntas y nos preguntan si, o sea, te preguntan a ti, no a nosotros, sino a ti, que cuáles son tus hobbies y si te has leído 1984.
Sí, y mis hobbies son leer, escribir, dibujar. em, em, y me gusta mucho estirar. Me gusta, me gusta mucho hacer estiramientos porque por el Tourette, por los movimientos involuntarios y por tics motores que tengo que son de contraer y relajar los músculos todo el tiempo. em, Acabo como con contracturas muy Ujú. habitualmente, entonces estirar como que me alivia. Ah, tengo una pregunta que no ha venido a la mente, ¿vale? Y tengo que hacértela porque si no la hago, exploto, ¿vale? Y es, has dicho que te gusta escribir y dibujar. Y me gustaría saber si afecta mucho el Tourette a estos temas, porque supongo que los tics nerviosos siguen estando. ¿Te afectan en la mano o no? ¿O lo tienes controlado? ¿Cómo lo llevas No, eso? no. No, afecta igual. O sea, yo estoy dibujando y me da un tic tic y puedo hacer un rayón en todo el dibujo y no y estropearlo, pero es parte del proceso también. ¿Y escribir? El tema de escribir, tú escribes o sea, escribes supongo que con teclado. No sé, a lo mejor escribes con boli o con lápiz, no lo sé. No, Si te afecta. escribo con escribo a mano, Oh, qué guay. pero muchas veces para escribir me grabo. Ah, Qué Vale, curioso. claro. Entonces te grabas y esto se. Ostras, es súper interesante esto. O sea, no. Claro, al final, esto es súper interesante. Siento yo que la discapacidad, la que tenemos, la que sí, somos personas con discapacidad, nos adaptamos un montón a todo. Y hay gente que piensa que necesitamos muchas ayudas, y es verdad que a veces necesitamos ayuda, pero me alucina lo poquito que se habla de tema de adaptación. Y me mola mucho ¿Verdad? que hayas dicho lo de grabar, porque ni lo había pensado y me parece bastante lógico. O sea que me mola Ya. mucho que hables de eso porque es adaptación. Y la adaptación para toda la gente existe, ¿vale? O sea, la gente con discapacidad nos adaptamos. Tenemos que adaptarnos por obligación en la vida. La verdad que el tema de la versatilidad y la adaptación da para otro podcast si lo piensas, ¿eh? Sí, Porque se nos correcto. ocurren cosas que la gente no disca y dice, uy, pues a mí esto nunca me había venido a la cabeza, la verdad. Claro, eso es. Sí, sí. Y bueno, vamos finalizando con el test literario y te voy a preguntar si pudieras decidir en qué saga literaria vivirías. ¿en qué saga viviría? Ujú. Guau. Em, no lo sé, la verdad, porque lo que leo es mucho, em, mucha guerra, mucho Claro. y la vida real tampoco está muy allá, entonces no No, Mm, Mejor quedarte donde estás, ¿no? lo sé. pero, por ejemplo, en El Señor de los Anillos, en la parte Me final, encantaría vivir en la comarca, pero sin que venga nadie a molestarme, o sea, vale, que Saruman se quede en su celebrar sitio. una vida sencilla. Vale, Y ya está, estabilidad, leer, ir a pasear. Esto es un poco como cuando te preguntan, ¿en qué signo vivirías? Y claro, siendo mujer y discar, dices, oye, pues mira, me quedo donde estoy, porque es que si no, igual ni estoy, ¿sabes? Ujú. cierto, tengo que decir una cosa que es obligatorio y es, claro, has dicho la comarca y para la gente que no haya visto o no haya leído El Señor de los Anillos es el lugar de los hobbits, ¿vale? Sí, Ujú. Yo que es me donde hace viven gracia los porque, claro, hobbits. la comarca
suena a un sitio, o sea, suena a un sitio, la comarca, ¿no? Como decir el valle, digo el valle, La es como, comarca. claro, la comarca es el lugar donde viven los hobbits, que son la mejor raza que hay en Señor de los Anillos y la más tranquila de todas. Así que, bueno, estamos acabando ya, nos queda ya un poquito y ya nos acaba el test literario y me gustaría preguntarte si nos hemos dejado algo, si quieres añadir alguna cosa sobre Tourette, algo que te gustaría reivindicar, algo que te gustaría decir. No sé, lo primero que te venga a la cabeza sobre Tourette que a lo mejor nos hayamos dejado. ¿Que te apetece decir algo sobre Tourette? Creo que ahora con lo de los premios BAFTA, la gente se está confundiendo mucho y creo que lo que tienen que hacer es escuchar a personas con Tourette Claro. y, 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 informarse sobre el tema. Yo creo que en una gala en la que se está premiando precisamente a un actor que está haciendo de una persona que tiene Tourette con coprolalia, no se puede estar condenando a una persona que tiene Tourette con coprolalia. Entonces, un poco eso. Ahora como se está viralizando todo este tema de John Davidson con la palabra racista que dijo totalmente involuntariamente. Creo que lo más importante es darle voz a las personas con Tourette y escucharnos y entender lo que tenemos que decir. Maravilloso. Y nada, la última pregunta, la más importante de todas. ¿Has estado cómoda en el podcast? Sí. Genial, pues lo más importante para mí es eso, realmente. Muchísimas gracias por haber estado aquí y bueno, te llamaremos en el futuro para cuando haya cualquier otro tema sobre Tourette. Eres nuestra corresponsal, ¿no? A partir de ahora, ¿no? Vale. Genial, genial. Pues nada, creo que vamos a dejar aquí el podcast. Ha sido un placer enorme estar con Sara Roa. Y ya sabes, podéis seguirla en todas las redes sociales. Está en Instagram. No sé, ¿estás en TikTok también? Sí. Vale, en Instagram. Y en un montón de sitios. Y además tiene su libro, Mi mente intergaláctica, que podéis comprar en Amazon o en donde queráis. Y nada, ha sido un placer enorme y poco más que decir. Ya sabéis que la semana que viene, el lunes, El lunes hay directo, gente. tenemos directo y el jueves que viene tenemos más podcast como siempre, aquí en el Discast. Un Habla placer todo. y nos vemos. Hasta luego. Venga, a cuidarse. Adeu.